Ahora, también yo mencionaba en este ánimo, ¿no? Porque cuando nos pasan cosas como a ti con el tuit, a mí con el Premier, ¿no? Somos seres humanos que tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, Y ¿no? te puedes equivocar en el camino. Manteniendo nuestros principios incólumes, ¿no? Tratando de mantener la serenidad. A veces uno, ¿no? Es humano. Pero ya cuando pasas la experiencia, llegas a un nivel en el que dices, podemos calmarnos un poco, porque no vamos a llegar a nada si seguimos en el griterío, en la bravuconada, en el adjetivo altisonante, porque la verdad no vamos a llegar a nada. Entonces, creo que eso nos sirve además como reflexión, y lo decía, tú como además presidente de IPIS, creo que los reporteros hoy se les pasó la mano también. Es decir, ¿no? El micrazo. Totalmente. No hay necesidad. Y un reportero ahí dice, a ustedes les pagan por preguntar. Creo entender incluso que el contexto es, él quiere decir lo que el periodista tiene que hacer. El presidente no puede decir lo que el periodista tiene que hacer, no le importa. Y bien dices tú que él no responde. Pero el reportero dice, ¿a quién nos paga a nosotros? Creo que hay que bajar un poco, ¿no? Totalmente. Y me parece buen comentario porque en ese sentido, vuelvo a este asunto que comentábamos en la carta, creo que el periodismo también tiene una tarea en calmar las cosas y ir más al sustantivo y menos al adjetivo. Exacto. Así es. Exacto, porque finalmente nosotros no vamos a ser los protagonistas de esta crisis política, nosotros somos los testigos, el mensajero, el que interpreta, el que condensa, y es la clase política la que tiene que resolver esta crisis. Ya, de acuerdo, pero ahí ya que el periodismo cumple un papel también en hacer notar los hechos, imponerlos. No somos los que decimos, usted es el presidente, usted no es el presidente. Por la ley, ¿no? son los fiscales. Los que dan la sentencia son los jueces. Exacto. La policía debe buscar a los fugitivos y los congresistas deben legislar y el presidente gobernar. Lo que pasa es que en conjunto el sistema político está muy mal. Está muy mal. Hoy en el Congreso, por ejemplo, esto de no darle el permiso al presidente para que vaya a Colombia es absurdo porque es una nación tan cercana al Perú, Colombia, es tan importante las relaciones que permitir que vaya el presidente era correcto. Además, cuando el presidente Castillo se portó tan malcriado cuando vino el presidente Duque al cambio de mando de él, donde fue el único presidente, porque claro, como le decía su amigo Cerrón y todos, es de derecha, fue el único presidente que no invitó a Ayacucho al día siguiente. Es cierto. Y tuvo desaires permanentes. Entonces era hora en que el presidente se limpie un poco de eso. Y además, como conversaba con Marisol Peristeo en su momento, yo cuando vi la votación también sentí, porque algunos decían que se va a escapar. Es más, vi al congresista Venturo de la Comisión de Fiscalización y decía, caramba, se va a escapar el presidente, como se escapó Pacheco y se escapó Silva. Y pensaba, y como se escapó Albertico Fujimori, como se escapó. Pero además, si se escapara, mira, es vacado inmediatamente. Y ya su familia lo extraditarán después. Y su familia es aprehendida. Me faría un favor, la verdad. Aceleraría lo que la mayor parte de la gente está pidiendo, que haya un adelanto general de elecciones. Además, yo sí creo que en el fuero interno, en su fuero interno, el presidente está muy preocupado por su familia. Muy preocupado, su esposa, los sobrinos, la hija, cuñada, etcétera, etcétera. Entonces, irse a Colombia para de ahí saltar a Venezuela, digamos, no tiene ningún sentido. Y lo otro es, me da vergüenza ese presidente. Bueno, eso es un gusto, pues, hay congresistas, los que paran gritando. Representa a la nación, todavía. Ahora, hasta el 2026 o antes. O antes, según como sea, y ojalá que todo ocurra por un conducto constitucional. ¿No? Pero también es cierto que la gente, yo creo que tiene todo el derecho de estar muy molesta. Lo que ha pasado en el Congreso en los últimos 10 días es insólito. Un congresista que viola a una trabajadora del Congreso en el Congreso. El tercer vicepresidente que dice, también, ¿por qué trabaja con hombres? Y luego viene, el que quería ser presidente del Congreso, Héctor Acuña, y dice, cuando le preguntan qué le parece, dice, lo lamento por mi colega que debe estar sufriendo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Y luego al tercer vicepresidente a las horas le cae la sentencia que lo mandan 6 años a la cárcel. Sí. ¿De qué estamos hablando? Sí, ¿de qué estamos hablando? Y eso indigna, pues entonces, como hablaba hace un momento con Jorge Nieto Montesinos, hay ya un pacto tácito, cerrado y blindado entre el presidente Castillo y el Congreso. No se van a ir.
se quedan todos. Se quieren quedar todos, ¿no? Pero yo creo que no va a ser posible porque lo que está ocurriendo son dos cosas. La Fiscalía está avanzando con mucha fuerza y me parece muy bien. Y yo creo que la gente, por más que digan que la gente no se moleste, etcétera, la situación económica se sigue deteriorando con una rapidez muy grande. Y eso va a hacer que más temprano que tarde la gente esté muy molesta. Y cuando la gente está muy molesta porque los bolsillos están vacíos y el estómago está vacío, las señales de corrupción ya no pasan tan fácil. Y la gente es menos tolerante a las señales de corrupción que están ocurriendo. Cada semana aparecen más casos y más casos. Esta construcción de una carretera para que pase por la casa de Pedro Castillo con un presupuesto de 19 millones de soles, ¿de qué estamos hablando? Es la utilización de la institución presidencial para, mira, los sobrinos, que pagaban cuotas de 1.200 soles, algo, digamos, normal, ¿no? Así es. 1.200, 1.500, de pronto 49.000, 50.000. Eso, ¿cómo Obviamente. se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿No? ¿Se llama robo? No sé, ¿qué Claro, podría ¿qué ser? podría ser, ¿no? Más o menos. Desbalance patrimonial, Claro, digamos, ¿no? claro. Inmediatamente. Pero, ahora, la situación de Silva, ayer hubo un par de patinajes ahí en el gremio, ¿no? Porque dijeron, ya está Silva, ¿no? Ya se entregó. Y hablamos con el abogado y no se había entregado todavía. Pero eso va Ahora, a pasar. es un abogado que viene gritando desde hace un mes, mi cliente quiere entregarse. Sí, eso es que negociación, pues. Pero obviamente. ¿No? Para un colaborador eficaz que tiene información que es importante para la Fiscalía tiene que primero decir, a ver qué cosa traes, la mercadería cuál es, Claro. qué cosa tienes. Y luego el que se va a entregar tiene que decir, bueno, ¿y qué me vas a dar? Exacto. Entonces me vas a dar como a Pacheco, arresto domiciliario en una casa que nadie sabe dónde está. Mejor, digamos, Mejor, para claro que él, sí, ¿no? claro En que esta sí. situación. Y además, es tan vergonzoso el uso de la institución presidencial para blindar al presidente. Es decir, el gobierno no está pensando en el país como primer orden, aunque el presidente lo diga en sus declaraciones. El gobierno, por órdenes del presidente, es obvio, está blindando al presidente. Totalmente. Y la utilización de Palacio de Gobierno para que Beder Camacho llame a Hildebrand y le diga, Dios. la fiscal ha plagiado, acá te lo tengo, pero además querían que saque un tuit, una nota, un domingo. antes. Hildebrand sale viernes. Claro. Entonces quería que salga cuando antes. Bueno, es que para eso no vergonzoso. leen noticias ni ven televisión. No, pues, claro. No se enteran qué Que día lo salen saque- las que lo cosas. saque mañana Hildebrand. Claro, el así domingo, es. no pues. Mira, ¿no? las evidencias de cómo el presidente Castillo con su entorno están obstruyendo a la justicia es un escándalo. Todo lo que pongas, se quemó el edificio de la Derinki, el piso donde estaban los documentos. Esta ley mordaza para que no se den a conocer los casos de investigación fiscal como los de Pedro Castillo. El secuestro de los periodistas de Cuarto Poder en Cajamarca para que lancen una proclama a favor de Pedro Castillo y su esposa. Y entonces vas añadiendo este señor Beder Camacho que va para filtrar información para desacreditar a la fiscal. La evidencia es que están dejando regada todos los crímenes alrededor de los crímenes que se cometen para que no se conozcan los otros crímenes. Claro. Y eso te va marcando la pauta de una eventual suspensión del presidente. Que es también lo que un grupo de abogados notables, inteligentes, como César Azabache, Luciano López, están elaborando como tesis Así jurídica. Porque hay que tener en cuenta que esto no se ha producido nunca en la historia de la República. Entonces, no tienes un antecedente, ¿no? No existe judicatura para que tú digas, en tal año ocurrió tal cosa. No, no hay. Entonces, es posible, dicen estos dos abogados, que la Fiscalía le pida a la Corte Suprema, oiga, este señor está obstruyendo la investigación, este señor no está colaborando, este señor lamentablemente impide que esta investigación se produzca. Así que suspéndelo, La parte por favor. que no me queda clara, a ti te queda clara, si es que la fiscal un día, dentro de unos meses, no sé cuánto, se aparece y dice, pueblo peruano, te quiero dar una conferencia de prensa. Acá está el documento que resume las acusaciones que hemos encontrado para el presidente Castillo. Y son 1, 2, 3, 4, con una contundencia enorme. No lo puedo acusar porque la Constitución no lo acusa. Vean ustedes qué hacen con el presidente. Claro, eso es un mensaje clarísimo al Congreso. Al ¿no? Congreso. Pero si es que la fiscal pide la suspensión, ¿eso lo decide la Corte Suprema o lo decide al final el Congreso? Porque si lo va a decidir el Congreso... ahí está la duda, pues. Si lo ahí decide está el la Congreso, no van a hacer nada hasta el 2026. Exacto. Pero podría ser, tipo Estados Unidos, digamos, que la Corte Suprema se ponga por encima y diga, por favor, usted queda suspendido en el ejercicio de sus O funciones. podría ser que la gente diga, basta ya. También, que es lo que también debería ocurrir. Augusto Álvarez Rodríguez.
Aquí lo que va a pasar es que el pueblo va a decir, lárguense los congresistas. ¿Te has dado cuenta, my brother, my friend, cómo está digitado, orquestado todo para que se ataque a Pedro? Los dos mermeleros, a quienes ya se les llamó la atención, por si acaso, a Álvarez Rodríguez y a mi compadre Jaime Chincha. Lo dije temprano, y esto es de primera mano. Ya ahora el loco Aníbal va a llamar a Erasmo y va a llamar a Chicho Mome, el dueño de la República, para decirles, ¿quieren publicidad? Me lo sacan. Los dos, al comienzo de la intervención, con guantes de seda, un poco más y se arrodillan para pedir perdón a Pedro Pueblo, ya muy evidente. En este mundo, my brother, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y el poder del dinero manda. Ya Aníbal lo dijo. Y se va a cumplir. Me quisieron cortar. Me quisieron reemplazar. Me ningunearon. Aníbal es un chuchamboya. Ese compadre no cree en Cristo parado. Matrero, pues, sin la San Marcos, la catedral ideológica. Le tienen miedo. Miedo, Ya pues, viene un calichín a querer pecharlo al hombre que ya viene. No, pues, ahí no jugamos.